Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy y vamos a retomar con la unidad 6 en la parte de propiedades periódicas que habíamos conversado en la clase anterior. Nos centramos un poco en la clase anterior en los aspectos sobre todo de el desarrollo de la tabla periódica. Entonces habíamos hablado un poco de tabla periódica, habíamos hablado de cómo se desarrolló, cómo se generó, cómo se creó, cómo llegamos a la tabla periódica que tenemos actualmente. Y hablamos también de un factor muy importante que es la base de las propiedades periódicas, la carga nuclear efectiva. Vamos a retomar un poco esa parte de carga nuclear efectiva y vamos a volver a repasar ese concepto que habíamos descrito. Habíamos hablado que las propiedades periódicas dependen de dos aspectos, de la configuración electrónica de los átomos y también de las fuerzas de interacción que hay dentro de los átomos. Aquí nacía entonces ese concepto que es carga nuclear efectiva. Recordemos que la idea de la carga nuclear efectiva es que en el núcleo tenemos protones que tienen carga positiva y en la nube electrónica tenemos electrones de carga negativa que se sienten atraídos hacia el núcleo. Pero la forma en que estas especies se sienten atraídas va a ser distinta dependiendo de dónde se encuentre el electrón, en qué subcapa de la nube electrónica. Entonces, podemos tener capas internas y capas externas. Lo que observamos es que los electrones de las capas internas se sienten muy atraídos por el núcleo, porque se encuentran muy cerca del núcleo. Sin embargo, conforme vamos saliendo de la nube electrónica y nos vamos yendo cada vez más hacia afuera, hacia capas externas, vamos a encontrar que los electrones se sienten cada vez menos atraídos. Y eso es porque los electrones de las capas internas generan un efecto de pantalla, bloquean parcialmente la carga nuclear que viene del núcleo. Entonces, generan lo que llamamos un efecto de apantallamiento. Ya los electrones externos no se sienten atraídos con tanta fuerza por el núcleo. Y podríamos considerar la carga nuclear efectiva como la diferencia de la carga nuclear menos una constante S que llamamos constante de apantallamiento. Y aquí en esta constante, Z es el número de protones y S es la constante de apantallamiento. Ahora, habíamos discutido algunos aspectos a considerar cuando hablamos de carga nuclear efectiva. Primeramente, los electrones se ven apantallados, los electrones de las capas externas, es decir, se ven apantallados solamente por electrones de las capas internas. Pero si tenemos dos electrones dentro de una misma capa, dentro de un mismo subnivel energético, no se van a estar apantallando. Eso quiere decir que si tenemos electrones en el nivel 2, entre los electrones del nivel 2 no se apantallan entre sí, pero sí se ven apantallados por los electrones del nivel 1 y así sucesivamente. Conforme vamos aumentando los niveles energéticos, lógicamente también va a ir aumentando el apantallamiento. Habíamos dicho también que los orbitales de una misma capa que estén más cercanos al núcleo son menos energéticos, debido a que perciben una mayor carga nuclear efectiva. Por aquí habíamos hablado, cuando vimos las formas orbitales, que habían ciertos orbitales que estaban más cerca del núcleo y hay otros que están más lejos. Los S son los orbitales que están más cerca del núcleo y conforme vamos pasando de S a P, de P a D y de D a F, el espacio que hay en el núcleo, ese nodo se va aumentando. Entonces, también ahí tenemos un aspecto importante que considerar. Esto lo que nos muestra, no vamos a complicar demasiado con este gráfico, realmente lo que queremos ver aquí es que el orbital que se encuentra más cerca del núcleo es el orbital S. Aquí tenemos ejemplificado lo que ocurre en el nivel 3 con los orbitales S, P y D. Podemos observar que el orbital S, que está representado aquí por la línea celeste, dice que a la menor distancia del núcleo se encuentra una buena probabilidad de electrones. Entonces, el orbital S es el que se encuentra más cerca del núcleo. Luego tenemos el orbital P, que tiene este color verde, y luego tenemos el orbital D, que tiene este color morado. Eso nos explica por qué hay orbitales más energéticos que otros y por qué escribimos la configuración electrónica como la escribimos. Primero el orbital S, luego el orbital P y luego el orbital D. Eso lo hacemos porque entre más cerca del núcleo esté el orbital, entonces siente una mayor carga nuclear efectiva y va a ser un orbital más estable, por así decirlo. Se requiere menos energía para mantener a los electrones dentro de ese orbital porque los electrones se sienten más atraídos por él. Entonces decimos que entre más lejos esté el electrón, más energético va a ser el orbital porque se encuentra
siendo afectado por una menor carga nuclear efectiva, lo cual desestabiliza el sistema. Y por último, tenemos que la carga nuclear efectiva sobre los electrones de valencia aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y también de abajo hacia arriba. Entonces, chicos, esta tendencia nos va a servir fácilmente para saber cuál electrón tiene una mayor carga nuclear efectiva que otra, solamente con ver la tabla periódica, y cuál elemento presenta mayor carga nuclear efectiva que otro. Ahora, tratemos de pensar cómo explicamos esa tendencia. Primero, ¿por qué creen que la carga nuclear efectiva va a aumentar desde arriba hacia abajo en la tabla periódica? Perdón, desde abajo hacia arriba en la tabla periódica. ¿Se les ocurre alguna idea? O sea, ¿por qué los elementos que están más arriba sufren de una mayor carga nuclear efectiva? A ver, chicos, escucho idea. Quizá porque tiene menos electrones que los otros, ¿no? Porque está en un orbital más, menor, de menor nivel que los demás. Porque están en un nivel energético menor que los demás. Ok, ¿y eso en qué nos afecta? Más cerca al núcleo, Sí, va por ahí, va bien. Entonces, ¿qué nos afecta que un átomo esté en un nivel energético menor? Y como usted está diciendo, tiene más carga nuclear efectiva, entonces este va a ser menos energético que uno que esté más externo hacia la afuera, hacia la nube electrónica. más agrupados. Ok, eso es cierto también, pero la pregunta todavía no la estamos... La pregunta es, ¿por qué los elementos que están más arriba tienen más carga nuclear efectiva? Porque se sienten fuertemente atraídos por el núcleo. Ajá, ¿y por qué se sienten fuertemente atraídos por el núcleo? Por el... ¿Cómo se llama? El concepto, ya casi. Por el nivel, ¿Tienen por el menos nivel electrones energético. que los apantallen o no? Por ahí, creo que Braña Por el dio ni- con el punto. El apantallamiento, exactamente, el apantallamiento. Conforme nosotros vamos bajando en los niveles, recuerden chicos que cada nivel implica añadir más electrones. Entonces, de aquí, del nivel 1 no tiene ningún tipo de apantallamiento. Ya cuando entramos al nivel 2, lo apantalla el nivel 1. Al nivel 3 lo apantalla el 2 y el 1. Al 4, el 3, el 2 y el 1 y así sucesivamente. Entonces, conforme vamos bajando, cada vez hay más apantallamiento. Entonces, como hay más apantallamiento, cada vez los electrones se sienten menos atraídos por el núcleo. Por eso entonces vemos que los elementos que están más arriba presentan una mayor carga nuclear efectiva. Ahora, ¿qué pasa a lo largo de los periodos? Bueno, ahí tenemos que pensar un poco en este primer punto que hablábamos. Dice que los electrones no se apantallan dentro de un mismo nivel. Entonces, recuerden que el apantallamiento depende del valor de Z y del apantallamiento. Entonces, si pensamos en un periodo, observen que dentro de un periodo de izquierda a derecha, el valor de Z va a ir aumentando. Aquí tenemos Z de 3, Z de 4, Z de 5, Z de 6, Z de 7, y así vamos sucesivamente. Ahora, el detalle es que Z aumenta a lo largo de un periodo, pero el apantallamiento no. Recordemos la regla 1. El apantallamiento no aumenta. Aquí los electrones que vamos añadiendo conforme nos vamos moviendo en los átomos no generan apantallamiento. Entonces, el efecto neto que vamos a ver es un aumento de Z nada más. Y si aumenta la carga, entonces va a aumentar también la carga nuclear efectiva en este caso. Entonces, así explicamos esos dos comportamientos, muchachos. Primeramente, el aumento hacia arriba y hacia abajo, y luego de izquierda a derecha. ¿Se entiende la idea más o menos, chicos? Sí. Y como les decía en la clase Entonces, anterior. vamos a ver, sería entonces por el nivel, por la energía y también por... Es que sí entiendo lo de la energía, porque si está en nivel 1, entonces no tiene algo está en nivel 2, lo pantalla el 1, si está en 3, lo pantalla el 2. ¿Es así o me equivoco? ¿O cómo era el asunto? Sí, sí, exacto, exacto.
No pensemos tanto en energía, pensemos más en apantallamiento de momento. Entre más apantallamiento hay, entonces menor carga nuclear efectiva. Eso es lo que tenemos que pensar. Okay. ¿Y por qué es que aumenta a la derecha? Esa es la parte que sí no A la comprendí, derecha, digamos. Yo sé que de aumentan izquierda a verticalmente. derecha, lo que tenemos es que los números de Z van aumentando. Recordemos que la carga nuclear efectiva depende de dos factores que están aquí, Z y S. Entonces, todo depende de cómo se comporten estos dos valores. Z va a ir aumentando, pero según lo que nos dice esta regla, la regla 1, los electrones de un mismo nivel no se apantallan entre sí. Entonces, acá en este caso, yo voy aumentando, si me coloco por ejemplo en el periodo 2, vamos a ir aumentando el número de Z conforme nos movemos de izquierda a derecha. 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ese aumento quiere decir que tenemos cada vez más protones en el núcleo, ¿verdad? Recuerden que esto es un número de protones, entonces, de 3 a 4 protones, lógicamente vamos a tener más fuerza de atracción. De 4 a 5 también, porque tenemos cada vez más protones. Lo que pasa es que aquí en esta línea no hay aumento de apantallamiento. Es decir, aquí seguimos metiendo electrones en la nube, pero realmente esos electrones no están generando ningún tipo de apantallamiento. Entonces, aumenta Z, pero no aumenta el apantallamiento. En global, lo que vemos es un aumento del Z efectivo. Ok, gracias. Ok. ¿Más dudas por ahí, chicos? Les decía en la clase anterior que si ustedes entienden carga nuclear efectiva, entendieron todas las demás propiedades periódicas, porque todas dependen de la carga nuclear efectiva. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. ¿Estamos bien, muchachos? Sí. Sí. Ok. Veamos un caso como este para carga nuclear efectiva. Ok, chicos. Entonces ahí tenemos ese caso. Ordenamos los elementos del grupo de los metales alcalinoterrios en orden descendiente de carga nuclear efectiva. Entonces, ¿cuál es el grupo de los metales alcalinoterrios, muchachos? 12. El número 2, exactamente. Entonces, sería este grupo de acá. El grupo 2. Entonces ahí tenemos a los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Vamos a ordenarlos decrecientemente según la carga nuclear efectiva. Entonces, lo que sabemos de carga nuclear efectiva es que la tendencia es aumenta hacia arriba y aumenta también hacia la derecha. Entonces,
Aquí hay un par de detalles, chicos. Primero, nos piden orden decreciente. Esto es muy importante porque ya por ahí podemos perder puntos si no hacemos un orden decreciente. Recuerden, decreciente quiere decir desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, desde el que tiene la mayor carga nuclear efectiva hasta el que tiene la menor carga nuclear efectiva. La mayor carga nuclear efectiva la tenemos arriba. Entonces, el orden sería berilio, que tiene la mayor carga nuclear efectiva, y vamos hacia abajo. En este caso nos quedó sencillo porque va a seguir el mismo orden descendiente a lo largo de la tabla periódica. Muy importante, chicos, recuerden, este signo es mayor que. Si escribimos este signo, es menor que. Entonces, si hubiéramos escrito todo esto, pero con signos de menor que, así tenemos el orden incorrecto. Porque estamos diciendo que la menor carga la tiene el berilio y que la mayor carga la tiene el radio. Entonces, mucho cuidado con los signos que utilizan. Para que lo tengan presente. Y ahora, ¿cómo justificamos ese comportamiento? Lo veníamos explicando. Conforme bajamos en la tabla periódica, cada vez tenemos más capas de electrones, tenemos más y más y más electrones. Entre más capas de electrones tengamos, entonces más apantallamiento. Entonces, aquí el radio tiene 6 capas de apantallamiento antes, por eso es que tiene la menor carga nuclear efectiva, y el berilio solamente tiene una capa de apantallamiento, entonces tiene la mayor carga nuclear efectiva del grupo. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Sí, profe. Okay. Chicos, ahora tenemos acá, expliquemos de qué manera varía la carga nuclear efectiva a lo largo del tercer periodo de la tabla. Entonces nos ubicamos acá en el tercer periodo de la tabla. Acá, periodo 3. Y vamos de izquierda a derecha. Ya sabemos que la tendencia es una tendencia de aumento, pero vamos a explicar por qué va dándose ese aumento. De sodio a magnesio tenemos un incremento de un protón. Pasamos de tener 11 protones en el magnesio, perdón, en el sodio, a tener 12 protones en el magnesio, luego a tener 13 protones en el aluminio, y así sucesivamente hasta que llegamos a tener en el argón 18 protones. Entonces, a lo largo del periodo aumenta la cantidad de Z, pero como estamos todavía dentro de un mismo nivel, no hay aumento de apantallamiento. Entonces, por eso, vamos a ver un Z efectivo que va incrementándose cada vez. Sí, Brandon. Profe, entonces el número de, bueno, de ese, el de apantallamiento, depende de cuál periodo. No depende de cuál periodo, depende de cuál nivel. Es decir, entre más niveles tengamos, más valor de S. Dentro de un periodo el S no va a cambiar. Va a cambiar cuando pasamos a otro nivel energético. Ahí es donde aumenta el valor de S. Yo me refería, por ejemplo, de que el valor de ese es diferente en 7 que en 5, por ejemplo, en el periodo 7 que en el periodo Sí, 5. por supuesto, ahí sí. En el periodo 7 tenemos mucho más apantallamiento que en el periodo 5. Entonces el valor de S va a ser mucho mayor que en el caso del periodo 5. Ok. Nosotros acá en el curso no vamos a calcular S, porque el cálculo de S conlleva ciertos conceptos matemáticos que todavía no manejamos, pero podemos interpretarlo o aproximarlo de esa manera. Entre mayor nivel tengamos, mayor va a ser el valor de S también.
El valor de S también depende de la forma de los orbitales, pero tampoco nos vamos a meter en esas discusiones todavía. Eso queda para más adelante. De momento, S aumenta conforme vamos bajando en la tabla periódica en términos de apantallamiento y a lo largo de un periodo no se incrementa. ¿Estamos bien ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Ok. Pasamos entonces ahora a hablar de la segunda propiedad periódica que vamos a discutir, el radio atómico. Entonces, a partir de la tabla periódica podemos saber cuánta carga tiene un átomo en su núcleo, con la carga nuclear efectiva. Ahora, a través de la tabla periódica también podemos saber cuál es el tamaño de los átomos. A eso se refiere el radio atómico, al tamaño que tienen los átomos. Entonces, podemos hablar de diferentes radios atómicos. Existen los radios atómicos de enlace, que es la distancia que consideramos entre dos núcleos que están enlazados. Y luego tenemos el radio atómico no enlazante, que es la distancia más corta que separa a dos átomos que no están enlazados. Entonces, acá en este capítulo vamos a hablar sobre todo de radios atómicos enlazantes, porque son los que se miden generalmente para las especies químicas. Entonces, hablamos del tamaño de una especie química cuando hablamos del radio atómico. Independientemente de que sea un radio atómico de enlace o un radio atómico no enlazante, lo importante es que hablamos del tamaño de las especies químicas. Entonces, la tendencia en el radio atómico es que el radio atómico aumenta ahora de derecha a izquierda y aumenta, bueno, primero vamos a ver qué pasa cuando aumenta de derecha a izquierda. Vean que es un comportamiento contrario a la carga nuclear efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entre mayor carga nuclear efectiva tengamos, entonces lo que vamos a observar, chicos, es que piensen en el átomo, ¿verdad? Como una esfera. Entre mayor atracción tengamos desde el núcleo, entonces la esfera se va a ir haciendo más pequeña porque los electrones se van sintiendo atraídos hacia el centro de la esfera. Entonces, una mayor carga nuclear efectiva quiere decir que los electrones son jalados con más fuerza hacia el centro. Mayor carga nuclear efectiva quiere decir que vamos a tener átomos más pequeños. Un átomo que no siente tanta atracción desde el núcleo, bueno, los electrones no se sienten con tanta necesidad de acercarse al núcleo, entonces se sienten más grandes las especies. Los electrones están más separados. Recordemos que ahí también hay un aspecto importante de repulsión. Entonces, conforme los electrones se van llenando en las capas, lógicamente ya vimos que esos electrones se repelen. Para que los átomos sean pequeños, quiere decir que esos electrones se sienten más atraídos por el núcleo de lo que se repelen entre sí. Entonces pueden ocupar ese espacio pequeño. Pero si realmente los electrones no se sienten muy atraídos por el núcleo, ellos no van a pasar por la pena de estar todos encima unos de otros cerca del núcleo, ¿no? Ellos se van a alejar para evitar las repulsiones y se va a volver más grande el átomo. Entonces, cargas nucleares efectivas menores se traducen en tamaños de radio mayores y viceversa. Ahora, ¿qué pasa en el caso de verticalmente? Ahí vamos a tener que aumenta de arriba hacia abajo. También es la tendencia contraria a la carga nuclear efectiva. Entre mayor sea la carga nuclear efectiva, lógicamente más atraídos se sienten y más pequeños van a ser los radios atómicos. Entonces, las especies de abajo que tienen cargas nucleares más bajas, como el francio y el radio, son los átomos más grandes de toda la tabla periódica, porque tienen muchos electrones y sienten poca atracción por los núcleos. También, otro aspecto importante que ayuda a aumentar el tamaño, aquí, ahora sí, en el caso de la tendencia vertical, es que lógicamente, entre más capas vayamos metiendo, pues más largos o más grandes se van a ir haciendo los átomos, porque tenemos una capa nueva completamente de electrones. Entonces, lógicamente, aumentar el número de capas va a aumentar también el tamaño de los átomos. Esto nos lleva también a relacionarnos con un concepto que habíamos visto en la unidad 5, cuando hablábamos del número de Z, perdón, el número Z no, el número de N.
Recordemos que el número de n, el número cuántico, nos daba el tamaño del orbital. Entonces vean que aquí concuerda con lo que estamos diciendo del radio atómico. Conforme aumentaba n, aumentaba también el tamaño. Entonces aquí vamos a ver lo mismo. Conforme aumenta n, va a ir aumentando el tamaño. Pero vean que todo está relacionado con la carga nuclear efectiva como tal. ¿Queda claro esa idea? Sí, chicos, no, chicos. Sí. Sí. Entonces, aquí tenemos ahora un gráfico de la tendencia del radio atómico a lo largo de la tabla periódica. Vean que este gráfico tiene radio atómico en picómetros en el eje Y y tiene número atómico en el eje X. Recuerden que ese número atómico es el número de Z. Entonces tenemos tamaño del átomo en Y y tenemos Z en el eje X. La tendencia que vamos a observar es la que vimos en la tabla periódica. Vean que en un periodo los valores más grandes de Z van a estar a la izquierda, perdón, en un periodo los valores más grandes de tamaño del radio atómico van a estar a la izquierda y conforme nos movemos a la derecha tenemos cada vez átomos más pequeños, que es lo que vimos en la tendencia del gráfico anterior. Esta tendencia se va a cumplir casi que para todos los grupos de la tabla periódica y para todos los periodos de la tabla periódica. Vean que aquí del litio hasta acá nos representa el periodo 2. Del sodio hasta esta línea nos representa el periodo 3, desde el potasio hasta acá el periodo 4 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos periodo 2, 3, 4, 5, 6 y este de acá sería el 7. La tendencia es una tendencia relativamente lineal para los dos primeros casos, el periodo 2 y el periodo 3. Cuando entramos al periodo 4, vamos a empezar a ver aquí algunas diferencias al final. Las diferencias se van incrementando conforme vamos bajando en los grupos. Esas diferencias se deben a los orbitales D y los orbitales F, que empiezan a aparecer después del periodo 4. Aquí este cambio en la tendencia se debe a la presencia del orbital 3D, esto se debe al orbital 4D y esto se debe a los 5D y a los 4F. De momento no nos vamos a poner a discutir qué es lo que pasa aquí. Eso todavía no lo vamos a manejar. Vamos a quedarnos con que la tendencia general de la tabla periódica es la que vimos en la diapositiva anterior. Con eso vamos a trabajar. En otro momento discutiremos sobre qué pasa aquí exactamente con estos orbitales y por qué se comportan así. Pero de momento nos quedamos con lo que vimos en la tabla periódica anterior, la tendencia general para el incremento de los números atómicos. Generalmente cuando ustedes vean este tipo de cambios, como vimos en una diapositiva anterior, está relacionado con la forma que tienen los orbitales. Pero vamos a dejarlo por ahí. Vamos a este caso. Entonces dice, ¿cuál será el átomo de mayor tamaño de radio atómico en los siguientes conjuntos de elementos? Entonces tenemos acá. Primer caso, potasio, litio y cesio. Entonces vamos a marcar esas especies aquí en la tabla periódica. Vamos a ver, potasio. Ok, ahora sí.
Potasio lo tenemos acá, en el periodo 4. Potasio, tenemos litio y tenemos cesio. Todos están dentro del grupo 1. Entonces, la tendencia es aumento y aumento. Entonces, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuál es el orden del radio atómico para ese primer caso? Bueno, solo tenemos que seleccionar cuál es el más grande. Entonces, ¿cuál sería el más grande? Cesio. 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 Está más abajo. Bien, vamos a ver el segundo caso. Ahí tendríamos plomo. Plomo, por aquí abajo. Tenemos estaño y tenemos silicio. También dentro de un mismo grupo. ¿Cuál sería el orden? Oh, bueno, perdón, ¿cuál sería la Plomo. grande? Plomo. ¿O no? Como igual, nos fijamos lo que está más abajo. Y acá en el último caso tendríamos flúor, oxígeno y nitrógeno que están pegados en la tabla periódica en el segundo periodo. La especie más grande es la especie que está más hacia la izquierda, en este caso sería el nitrógeno. Ese sería el átomo más grande de ese conjunto. Relativamente sencillo, chicos. ¿Dudas ahí? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Y entre calcio, 20, y telurio, que es número atómico 52, ¿cuál sería, quién tendría mayor radio atómico? El calcio, ¿verdad? Entre calcio y telurio. Ajá. Ok, ahí hay un detalle importante, chicos, que está relacionado con eso que dice Oscar. Cuando hablamos de tamaños, hay que balancear un poco cómo nos movemos de izquierda a derecha y cómo nos movemos de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, generalmente, por lo general, si son especies que están muy cercanas, ¿qué les digo? Vamos a ver. Voy a borrar esto un momento. Ok. Ok. Ahí nos ponía Oscar el caso. ¿Qué nos dijo Oscar? Calcio versus telurio. Telurio. Ok, entonces, vean que el telurio es una especie que se encuentra mucho más a la izquierda que el calcio. Entonces, uno esperaría que sea un átomo más pequeño el telurio, ¿cierto? Ahora, el detalle es este, que el telurio está en un nivel por debajo del calcio. Entonces, según la tendencia horizontal, esperaríamos que el telurio sea más pequeño. Según la tendencia vertical, debería ser más grande. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, aquí nos vamos a quedar con que el telurio es más pequeño porque se encuentra muy lejos del calcio y la tendencia que generalmente predomina es una tendencia de izquierda a derecha. Entonces, aquí el telurio va a ser la especie más pequeña. Por lo menos en aspectos de radio atómico, hay una predominancia de la tendencia de izquierda a derecha. Ahora, lógicamente, si las especies están muy cerca, bueno, ahí sí habría que pensar que la tendencia vertical
tiene más predominancia. Pero por lo general, gana la tendencia de izquierda a derecha. Sobre todo, también les voy a dar se los voy a escribir aquí de una vez el tipo. Tendencia de izquierda a derecha es la que predomina después del nivel 4. Y la tendencia de arriba hacia abajo predomina antes del nivel 2. Antes del nivel 4. Entonces, siempre hay que sopesarlo, muchachos. Hay que tener cuidado ahí con las comparaciones que uno hace y teniendo en cuenta cuál es la tendencia que predomina en cada caso. Si hacemos una comparación, por ejemplo, aquí estábamos comparando calcio con telurio. Si comparamos, vamos a ver, silicio con berilio, por ejemplo, que están en una situación parecida al calcio y el telurio en términos de posición. Por aquí está el berilio, por aquí está el silicio. Aquí, como estamos antes del nivel 4, entonces realmente aquí la especie más pequeña es el berilio, porque predomina la tendencia de arriba hacia abajo. Esos son básicamente los casos como más complicados que se van a encontrar, chicos. ¿Se entendió la idea de esa regla? Sí. Profe, pero si se Entonces, encuentran como, perdón, si se Sí. encuentran en algún intermedio, ¿cuál es la regla que predomina? Ok, un intermedio como cuál, Daniela. Mm, no sé, el galio y el bromo. Galio, No, galio y astato. galio y astato. Vamos a ver. Pero bueno, el galio y el astato están bastante lejos uno del otro. Si pensamos en términos de periodos. Aquí el caso del astato y el galio, que es el que nos plantea Daniela, tenemos galio versus astato. Galio se encuentra acá arriba en el periodo 4 y astato se encuentra acá abajo en el periodo 6. Entonces, aquí sí va a predominar la tendencia de arriba hacia abajo. Vean que el astato está bastante más abajo que el galio. Entonces, definitivamente aquí el astato va a tener el mayor tamaño, porque se encuentra mucho más abajo que el galio. Entonces, ahí es un poco más fácil de definir porque sí hay bastante diferencia entre los elementos. Esta regla que yo les puse es cuando tenemos dos elementos que ojalá estén en niveles contiguos, perdón. Por ejemplo, que teníamos a berilio y a silicio en los niveles 2 y 3, o que teníamos a calcio y telurio en los niveles 4 y 5. Entonces, cuando tengamos especies que están en niveles muy cercanos, ahí sí pensamos en estas reglas. Si no, si las especies están muy lejos, pensamos nada más en la tendencia general. Entre más abajo estén, entonces más grande va a ser la especie. ¿De acuerdo? Sí, Ok, ¿más dudas, chicos? Ok,
entonces, nada más para que recapitulemos. Esta regla la vamos a usar cuando las especies están muy cerca. Para todo lo demás, la predominancia es de arriba hacia abajo, porque estamos agregando niveles. Entonces, entre más niveles agreguemos, más grandes se van a hacer los átomos. Vamos a ver, por ahí tenemos un segundo ejercicio. Ok. Calcio, aluminio, fósforo, cromo y rubidio. Vamos a ordenarlos según el radio atómico de forma creciente. Entonces, nuevamente voy a hacer un cambio aquí. Porque está un poco rayada. Okay. Entonces, para este caso, identificamos primero las especies, donde están ubicadas. Calcio lo tenemos por acá en el grupo 2. Aluminio está en el grupo 13. Tenemos fósforo en el grupo 15. Tenemos cromo por acá en el grupo 6. Y tenemos rubidio en el grupo 5. Entonces, como estas especies están más separadas unas de otras, entonces podemos confiar en la tendencia general, que nos decían hacia acá los más grandes y hacia acá también los más grandes. Entonces, básicamente si nos movemos de forma diagonal desde la izquierda inferior hacia la derecha superior, vamos a tener nuestra tendencia. El elemento que está más abajo es el rubidio, es el más grande. Perdón, vamos a ir en orden creciente. Entonces vamos a empezar con el más pequeño. Entonces más bien nos vamos a la otra esquina. En la otra esquina tenemos el elemento que está más arriba y más hacia la derecha, que es el fósforo, la especie más pequeña. Y fósforo es más pequeño que, luego tenemos el aluminio, que es la siguiente especie cercana. Luego ya bajamos al nivel 4 y en el nivel 4 tenemos al cromo, que es el que está más a la derecha. Y luego tenemos al calcio, que es el que está más hacia la izquierda. Y por último, el tamaño más grande lo tendría la especie en el periodo 5, el rubidio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, hasta ahora tenemos tendencia de carga nuclear efectiva, tendencia de radios atómicos que se comportan de manera contraria. Vamos ahora a agregar otro tipo de radio, otro tipo de tamaño de átomos, que son los radios iónicos. Los radios que vimos anteriormente son para especies neutras. Los iones se comportan de una manera un poco especial. Tenemos que considerar un aspecto adicional. Resulta que cuando tenemos cationes, los cationes son más pequeños en tamaño que las especies de las cuales se originan. Por
ejemplo, pensemos en el litio. El litio tiene un radio atómico de 134 picómetros. Y el catión litio, observen que tiene un radio atómico menor, 90 picómetros. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que a la hora de formar un catión estamos eliminando electrones externos. Entonces, al quitar una capa externa, esto va a reducir el tamaño primeramente porque estamos quitando orbitales donde antes teníamos electrones. Y el segundo motivo por el cual se reduce el tamaño es porque al haber menos electrones, hay una menor repulsión. En la nube, entonces los electrones se pueden acercar un poco más hacia el núcleo atómico sin generar demasiado problema al hacerlo. Entonces, los cationes siempre son más pequeños que las especies que los originan. El caso de los aniones es el caso contrario, como esperaríamos. Si a la hora de quitar electrones se vuelve más pequeña la especie, a la hora de agregarlos, pues se vuelve más grande. Lógicamente, si metemos más electrones, va a haber una mayor repulsión. Entonces, hay más repulsión, los electrones se tienen que alejar más unos de otros para estabilizarse. Vemos ahí el ejemplo del azufre, que en estado neutro tiene 116 picómetros de radio atómico y como radio aniónico, como la especie sulfuro, tiene 170 picómetros. Entonces, adicionar 2 electrones aumentó el tamaño de dicha especie química. Esto se cumple siempre. Cationes se vuelven más pequeños, aniones se vuelven más grandes, chicos. Y también eso nos lleva a hablar de un aspecto que llamamos las series isoelectrónicas. Una serie isoelectrónica las especies isoelectrónicas son aquellas que presentan el mismo número de electrones. Es decir, una especie isoelectrónica es aquella que tiene la misma configuración electrónica que otra. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos 5 especies: oxígeno -2, flúor -1, sodio +1, magnesio +2 y aluminio +3. Todas estas especies tienen cargas distintas, tienen tamaños distintos, pero todas son isoelectrónicas. Es decir, tienen la misma configuración electrónica. Si ustedes quieren, lo pueden comprobar. Hacen la configuración electrónica de todas estas especies y todas van a tener la misma configuración electrónica que el neón. Entonces, todas tienen configuración electrónica igual. Esos son especies isoelectrónicas. Ahora, cuando tenemos una serie de especies isoelectrónicas, vamos a ver que el radio de la especie va a disminuir conforme aumenta la carga de la especie. Entonces, vean que aquí tenemos oxígeno -2, flúor -1, sodio +1, magnesio +2, aluminio +3. La especie más pequeña de la serie siempre va a ser la especie que tenga la carga mayor o la carga más positiva. Lógicamente, entre más carga positiva tengamos, más electrones quitamos y los electrones que quedan en la nube se pueden acercar unos a otros con más comodidad. Y entre más electrones metamos, más carga aniónica negativa, más electrones generan más repulsión, entonces los tamaños se incrementan. ¿Se entiende la idea ahí de la tendencia iónica? Sí. Sí, ¿estamos bien? Sí. Ok. Pero lo que sí no entendí muy bien es que en todas las isoelectrónicas es que se le puede agregar o quitar electrones para que sean los electrones de un elemento. Yo creo que debería volverlo a explicar, profe. Ok. Sí, como que no lo entendí muy bien. Ok. A lo que se refieren las series isoelectrónicas son conjuntos de especies que tienen la misma configuración electrónica. Hay un detalle que vamos a ver posteriormente cuando hablemos de enlaces, que está relacionado con el hecho de por qué, bueno, eso ya también lo trabajamos un poco, por qué el sodio tiene carga +1, por qué el magnesio tiene carga +2, por qué el aluminio tiene carga +3. Esos aniones o cationes que se forman porque son cationes estables, ¿verdad? Como les decía, todas estas especies tienen la configuración electrónica del neón, tienen configuración electrónica de gas noble. Entonces, al tener todas la misma configuración y una configuración estable, son series isoelectrónicas. Ahora, no es que yo puedo tomar cualquier elemento y quitarle electrones y hacer una serie isoelectrónica con otro elemento. No funciona así.
solamente funciona para los cationes o aniones que tengan probabilidad de formarse, aquellos que formen configuraciones electrónicas estables. Entonces, generalmente las series isoelectrónicas tienen configuración electrónica de gas noble. Todas tienen la configuración electrónica de gas noble y son varias especies que mediante la pérdida o ganancia de electrones pueden alcanzar una configuración estable pareciéndose a un gas noble. Entonces, no se trata de que yo voy a agarrar cualquier elemento de la tabla periódica y le voy a quitar un electrón o le voy a poner un electrón solamente para que tenga la misma configuración electrónica de una especie. Porque hay ciertos cationes que no se forman. Por ejemplo, nunca vamos a ver un sodio -1, o un sodio -2, o un magnesio -1, -2. Entonces, no podemos simplemente llegar y meterle los electrones que queramos o quitarle los electrones que queramos. Las series isoelectrónicas solo ocurren entre especies que tengan cationes que sean posibles de formar. Lo que habíamos hablado en las configuraciones era que todos los elementos del grupo 1, por ejemplo, como el sodio, les gusta tener estado de oxidación o carga +1 porque al perder un electrón se parecen al neón. Magnesio al perder 2 electrones se parece al neón, aluminio al perder 3 electrones se parece al neón, y por el otro lado, flúor al ganar un electrón se parece al neón, y oxígeno al ganar 2 electrones se parece al neón. No sé si con eso le aclaré la duda a Brandon. No sé si por ahí era que iba el asunto. Sí, sí. Lo que ustedes tienen que saber hacer es identificar las especies. Entonces, les pueden dar, no sé, unas 4 opciones o 3 opciones. Les dicen berilio +2, escandio +3 y nitrógeno -1. Indique si esas especies son isoelectrónicas. Entonces, ustedes lo que hacen es sacar la configuración electrónica de cada especie y corroborar a ver si tienen la misma configuración. Si no tienen la misma configuración, no son isoelectrónicas. Ok. Y lo otro que tenemos acá es que entre más positiva sea la carga, más pequeñas son las especies. Veamos ahí algunos casos. Ahí tenemos que para cada uno de los siguientes conjuntos de átomos, vamos a clasificar los miembros en orden creciente de tamaño. Entonces, el orden creciente se mantiene, vamos de derecha a izquierda. Y vamos desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando tenemos ahora, como en este caso, iones, aniones y cationes, lo primero que vamos a hacer es ordenarlos siempre con la misma tendencia que si no tuviéramos cationes o aniones. Entonces, buscamos selenio y telurio. Selenio y telurio los tenemos por acá. Acá está selenio y aquí está telurio. Según la tendencia normal, esperaríamos que ¿cuál de esas especies sería la más pequeña, chicos? Selenio. Esperaríamos que selenio sea la más pequeña y esperaríamos que le siga entonces telurio. Ahora, tenemos ahí una especie adicional, que es el selenio -2. Entonces tenemos selenio y selenio -2. El selenio -2 sería más grande o más pequeño que el selenio neutro. Grande. Más grande, Oscar, por ahí. Más grande. Entonces,
De este conjunto ya sabemos la especie más pequeña sería el selenio. Le seguiría el selenio -2, que va a tener un tamaño parecido al selenio, solamente un poco más grande. Y por último tendríamos al telurio. El telurio es más grande que el selenio porque se encuentra en otro nivel energético. Recuerden que la tendencia global está dominada por los periodos. Entonces, si pasamos a un periodo a otro, ahí casi que estamos asegurando que la especie va a ser más grande, en un caso como este. Y adicionalmente, vean que este telurio no es neutro, es telurio -2. Entonces, telurio -2 es más grande que el telurio normal. Entonces, imagínense, eso hace a la especie todavía más grande. Entonces, esa sería la tendencia correcta para ese primer conjunto de elementos. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Okay. Vamos ahí con el segundo caso. Cobalto y tenemos hierro. Entonces, observen que en la tabla, cobalto y hierro, los voy a marcar acá en verde, están en los elementos de transición. Están también uno muy cerca del otro. Entre cobalto y hierro, el cobalto es más pequeño, porque se encuentra más hacia la derecha. Entonces, al ser más pequeño, esa sería nuestra primera especie y luego vendrían las especies de hierro. Lo que tenemos realmente es cobalto +3. Entonces, el cobalto +3, al ser un catión, es un átomo más pequeño que el cobalto. Entonces, todavía este cobalto que ya era pequeño, ahora es todavía más pequeño. Entonces, esta especie +3 no nos afecta significativamente en este caso. Luego vienen las dos especies de hierro. Tenemos hierro +2 y tenemos hierro +3. Entre esas dos especies, ¿cuál considerarían ustedes, chicos, que sería más pequeña? ¿Hierro +2 o hierro +3? Hierro +3. Hierro +3 sería más pequeña, exactamente. Porque tiene una mayor carga. Y entre más carga tenga, más pequeños son los átomos. Entonces, hierro +3 sería el siguiente. Y por último, el más grande sería hierro +2. Y en el tercer caso, tendríamos berilio +2 y arriba, sodio +1 por acá y neón. Entonces, chicos, 30 segundos para que ustedes ordenen esas especies a ver cómo les quedan. Piensen bien en ese orden en términos primeramente de la tendencia general de la tabla y luego piensen en los cationes y los aniones. Que entonces, ahí tendríamos que el berilio por sí sola es la especie más pequeña del conjunto, porque es la que se encuentra más arriba. Y berilio tiene una carga de +2, entonces sería todavía una especie más pequeña. Berilio +2 es la especie más pequeña. Luego tenemos ahí el detalle entre neón y sodio +1. ¿Cuál sería la especie más pequeña? ¿Cuál sería la especie más grande? En este caso, neón se encuentra a la izquierda y se encuentra en un periodo más arriba que el sodio. Entonces, ¿qué consideran ustedes, chicos? ¿Más pequeño o más grande? El neón es más pequeño. Por ahí se les cortó, no terminé de escuchar. El neón Yo es creo más que es más pequeño. El neón es más pequeño. El neón es más pequeño porque, aunque esto sea un catión, el sodio +1 igual se encuentra en el tercer periodo, entonces va a ser una especie más grande. Entonces tenemos berilio +2, neón y sodio +1.
Ese sería nuestro orden. Pregunta, chicos. Entonces, en ese caso, la carga afecta o no afecta, dependiendo del No, en periodo este caso tampoco nos hubiera afectado realmente la carga. El sodio seguiría siendo una especie más grande. Realmente cuando este ejercicio también nos sirve para ver que en muchos casos la carga pues no nos afecta realmente. Con que nosotros nos guiemos con el tamaño de los átomos, en muchos casos va a ser más que suficiente. Son muy contados los casos en los que realmente pues un cambio de carga nos va a afectar significativamente a la especie. Y ahora tenemos este otro caso. ¿Cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas entre sí? Ahí tenemos carbono, cloruro, manganeso más 2, argón y hierro más 3. Lo que tenemos que hacer, chicos, es sacar la configuración electrónica de cada una de estas especies. Carbono. Helio. 2S2. 2P2. Cloro sería neón. 3S2, 3P6. Recuerden que, como tienen una carga de -1, le sumamos un electrón a esa configuración electrónica. Manganeso más 2. El manganeso por sí solo tendría una configuración argón 4S2, 3D5, pero como quitamos esos dos electrones, nos queda como argón 3D5. Tenemos argón como tal. Argón tiene la configuración neón, 3S2, 3P6 y por último teníamos por ahí hierro más 3. Y hierro más 3, hierro tiene una configuración 4S2, 3D6. Entonces, si quitamos 3 electrones, quitaríamos, recuerden, siempre primero los del nivel más energético y luego quitaríamos uno de los electrones del orbital D. Entonces, la configuración sería 3D5. Entonces, ¿cuáles especies son isoelectrónicas aquí en este conjunto? Tenemos que cloro -1 tiene la misma configuración que el argón, ¿verdad? Estos dos. Y luego tenemos que manganeso más 2 y hierro más 3 tienen también la misma configuración. Entonces, por un lado, cloruro y argón son isoelectrónicos entre sí y manganeso más 2 y hierro más 3 son isoelectrónicos también entre sí. Entonces eso lo determinamos solamente con la configuración electrónica. ¿Todos de acuerdo? Sí. Okay. De acuerdo, entonces ya definimos carga nuclear efectiva, definimos tamaño de radio atómico y definimos tamaños de radio iónico. Siguiente propiedad periódica, la energía de una consulta. Sí, dígame. ¿Este tema va a salir en el quiz de hoy o no? No, o en el quiz de hoy No. hasta lo que se vio en la clase del 30 de abril. Es decir, creo que es hasta números cuánticos aproximadamente. Ah, muchas gracias. Entonces, la energía de ionización es un concepto que nos indica cuánta energía necesitamos para separar un electrón de una especie en estado gaseoso. Esa es la definición básica. Entonces, hablamos de que es la energía que necesitamos para arrancarle un electrón a un átomo. Es decir, lo que estamos haciendo en este proceso es formar un catión. Básicamente es cuánta energía necesitamos para formar un catión de una especie. Entre mayor energía de ionización, vamos a decir que es más difícil separar ese electrón que estamos arrancando. Tenemos
nuestra especie, tenemos un electrón en la nube, vamos a sacar ese electrón de la nube electrónica. La energía asociada a ese proceso es la energía de ionización. Ahí tenemos para un átomo de sodio, la energía que necesitamos para arrancar un electrón es de 496 kilojulios. Recuerden que los julios son unidades de energía. Podemos hablar inclusive, vean que eso está señalado como la primera energía de ionización. Podemos hablar de, existen varias energías de ionización. Podríamos hablar de una segunda energía de ionización, donde al sodio más 1 le quitamos un segundo electrón y podemos ver que el aumento de energía es bastante significativo. Ahora necesitamos 4.562 kilojulios para hacer ese proceso. Lo que nos lleva a decir es que las energías de ionización sucesivas generalmente se comportan como lo tenemos en pantalla. Entre más electrones vayamos quitando al núcleo, más energía vamos a necesitar para el proceso. Entonces, las energías de ionización primarias siempre son menores que las secundarias y que las terciarias y así sucesivamente. Los valores de energía de ionización, chicos, un detalle también importante, son valores positivos. Solamente vamos a ver valores positivos de energías de ionización. Y la tendencia que vemos en la tabla es, primeramente, de izquierda a derecha aumenta la energía de ionización. ¿Cómo explicamos ese caso? También tenemos que aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo explicamos? Ahora sí, esos casos. Lo que vamos a observar es que todo está relacionado nuevamente con la carga nuclear efectiva. Entre mayor sea la carga nuclear efectiva, entonces vamos a sentir una mayor atracción por el núcleo. Esos electrones se sienten más atraídos por el núcleo si tenemos una mayor carga nuclear efectiva. Y eso nos lleva a que va a generarse un menor radio atómico, como ya lo habíamos descrito, y si tenemos menores radios atómicos, las energías de ionización son mayores. Eso, ¿cómo lo entendemos, chicos? Básicamente, entre más pequeño sea el átomo, los electrones están más cerca del núcleo. Y entre más cerca del núcleo, más va a costar que yo arranque ese electrón porque se siente más atraído por el núcleo. Entonces, si tengo electrones muy lejos del núcleo, va a ser más fácil para mí tomarlos, llevármelos, hacer lo que quiera con esos electrones. Pero si el electrón está muy cerca del núcleo, el núcleo lo está atrayendo con mucha fuerza, lo mantiene bien aferrado a la nube electrónica. Entonces voy a necesitar más energía para arrancar ese electrón. Todo se reduce, chicos, otra vez a carga nuclear efectiva. Entonces, en este caso, la tendencia es igual a la de la energía de ionización. Entre más energía de ionización, perdón, la tendencia de la energía de ionización es igual a la de la carga nuclear efectiva. Entre más carga nuclear efectiva tengamos, entonces mayor va a ser la energía de ionización que requerimos. También lo podemos ver en términos de tamaño. Entre más pequeña sea la especie, más cerca están los electrones de su núcleo, entonces va a costar más arrancar los electrones. Y las especies más grandes, los electrones se encuentran más lejos, más en la periferia, es más fácil arrancar un electrón con un gasto menor de energía. Entonces, ahí tenemos también un gráfico de tendencias de energía de ionización a lo largo de los periodos. Ahora tenemos graficado en el eje Y la primera energía de ionización y tenemos graficado en el eje X el número de Z. Lo que vemos es una tendencia ahora lineal, pero hacia arriba. De aquí, desde el litio hacia el neón, tenemos al segundo periodo. Vean que la energía de ionización va aumentando casi de forma lineal, como lo mostró el gráfico de la diapositiva anterior. Para el tercer periodo, desde sodio hasta argón, también tenemos una tendencia muy parecida. Y desde potasio hasta criptón, que es el cuarto periodo, vemos una tendencia creciente igual general, pero hay algunos cambios en la tendencia de la misma forma que lo vimos en el gráfico de tamaño y se debe igual a la presencia de los orbitales D y los orbitales F. Pero en términos generales podemos guiarnos con la tendencia de la tabla periódica anterior. Aquí hay algunos detalles interesantes que se pueden rescatar. Por ejemplo, ubiquémonos acá en el bloque que va desde litio hacia el neón. En ese bloque de litio a neón, vemos que hay algunos cambios ahí que como que no concuerdan. Vean que esta esfera roja representa el litio, esta esfera de color crema representa el siguiente elemento, que sería
el berilio. Y luego tenemos una esfera que es como de un color lila claro, que representa. Entonces, nosotros esperaríamos que el boro tenga mayor energía de ionización que el berilio, porque se encuentra más hacia la derecha, pero realmente tiene menos energía de ionización. Ese es un detalle interesante. Ahí hay un quiebre, una excepción en esa tendencia. También lo vemos llegando al final del bloque. Luego del boro sigue carbono, sigue nitrógeno, y luego esta esfera es el oxígeno, también presenta una energía más baja de ionización. Y luego seguimos hasta llegar al neón. Esta misma tendencia la vemos también en el otro grupo, para los mismos elementos de los grupos consiguientes. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando vemos ese tipo de cambios en una tendencia de propiedades periódicas, generalmente está relacionado con la configuración electrónica. Vemos esa tendencia. Entonces, lo explicamos en términos de la configuración electrónica. Observemos ahí el caso del boro. ¿Por qué el boro tiene una menor energía? Porque cuando ionizamos al boro, estamos quitando este electrón, el electrón 2p. Y al perder este electrón, resulta que el boro obtiene una configuración electrónica estable. Es 1s y 2s llenos de electrones. Entonces, realmente perder este electrón es un proceso muy favorable. Por eso es que la energía de ionización del boro es más baja de lo que esperamos y no sigue la regla que estamos estableciendo. Al eliminar ese electrón de la capa 2p, obtenemos una configuración más estable. Entonces, generalmente cuando eso ocurre, nuestras energías de ionización van a ser más bajas de lo esperado. Ocurre también para el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno tenemos configuración 1s2, 2s2, 2p4. Si ionizamos el oxígeno, perdemos un electrón del orbital 2p4 y se vuelve una configuración estable, configuración 2p3. Entonces, aquí también se requiere menos energía de ionización porque la configuración electrónica que se obtiene es más estable. 2p3. Tenemos 2 llenos y 1 semilleno, que recuerden que también es muy estable. Entonces, cuando ustedes vean en la tabla periódica o cuando les pregunten, ¿verdad? Explicar una energía de ionización que es más baja de lo esperado, o también puede ser al revés, una energía de ionización que es más alta de lo esperado, está relacionado con obtener configuraciones electrónicas estables o también perder una configuración electrónica estable. Es posible. ¿Se entiende esa idea, chicos, de la configuración electrónica y su relación con las energías de ionización? Sí. Sí, no, sí, sí, no, sí. Sí. Ok, chicos. Vamos a ver esos ejemplos. Chicos, tenemos ahí. Tenemos que acomodar estos elementos según el orden de la tendencia ahora de la energía de ionización. Vimos que la energía de ionización aumenta desde abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Aumenta de izquierda a derecha. Entonces,
Acá para el primer caso, tenemos sodio, cloro, aluminio. Vamos a marcarlos en la tabla. Aluminio, azufre y cesio. Entonces, vamos en orden decreciente de energía de ionización. Entonces, partimos del que tiene más energía de ionización al que tiene menos. Según esta tendencia, ¿cuál sería la especie con más energía de ionización, chicos? Calcio. Cloro, exactamente. La que está Eso es. arriba y más a la derecha. Arriba y a la derecha. Arriba a la derecha, exactamente. Podemos verlo también. Es la especie con la mayor carga nuclear efectiva y es la especie también con el menor tamaño de radio. Entonces, cualquiera de esas nos sirve también para guiarnos. Cloro será la especie con la mayor energía de ionización. Vamos, los demás elementos, azufre, aluminio y sodio, están en el mismo periodo y se mueven hacia la izquierda, entonces vamos a ir decreciendo en energía de ionización. Del azufre al aluminio y del aluminio al sodio. Y por último tenemos a la especie que tendría la menor energía de ionización, que es el cesio, la que se encuentra más abajo en la tabla. Y si vemos la segunda tendencia, para el segundo caso, por ahí tenemos flúor, esto lo voy a marcar con azul, flúor, potasio, fósforo, calcio y neón. Entonces, nuevamente nos vamos más arriba y más hacia a la derecha. El elemento que nos encontramos es neón. Esa va a ser la especie con mayor energía de ionización. A partir de ahí tenemos al flúor a la par. Y tenemos luego fósforo, que está un poquito más abajo y hacia la izquierda. Y los últimos serían calcio y potasio, que están uno a la par del otro. Esta tendencia también tiene sentido. Vean que el neón es la especie que tiene mayor energía de ionización. Esto es lo que vamos a ver para todos los periodos. Los gases nobles tienen la mayor energía de ionización de los bloques. Pregunta adicional. ¿Por qué creen que los elementos con mayor energía de ionización son los gases nobles? Profe, no es por su configuración electrónica, porque como está completa. Exactamente, Justin. Es por la configuración. Todos los gases nobles tienen configuración electrónica completa, entonces no les gusta perder electrones. Van a tener energías de ionización muy altas para poder arrancar un electrón de ahí y desestabilizar esos orbitales. Entonces, sí, es por eso, por la configuración. Ok, chicos, ¿más dudas por acá? Ok, vamos con otro ejercicio. No, mentira, vamos a seguir con la siguiente propiedad. Ok, relacionado con la energía de ionización, tenemos ahora la siguiente propiedad periódica, la afinidad electrónica. La energía de ionización es cuánta energía requerimos para quitar un electrón. Afinidad electrónica es el proceso contrario. ¿Cuánta energía necesitamos para adicionar un electrón no orbital? Aquí tenemos que considerar algunos aspectos importantes, muchachos. Hemos mencionado algunos aspectos de energía de manera indirecta a lo largo del curso, pero todavía no hemos entrado a discutir el capítulo que habla como tal de energía, que es el capítulo de termodinámica. Cuando hablamos de termodinámica, voy a pasar un momento a la pizarra. Cuando hablamos de termodinámica,
resulta que vamos a encontrar dos tipos de procesos. Como les digo, ya los hemos mencionado de manera general a lo largo del curso. Tenemos procesos endotérmicos y tenemos procesos exotérmicos. Un proceso endotérmico es aquel que conlleva absorber energía. Por ejemplo, calentar una olla con agua corresponde a un proceso endotérmico. El agua está absorbiendo energía y se está calentando. Entonces, eso que lleva un proceso endotérmico. Un proceso endotérmico, por ejemplo, puede ser nosotros intentando calentarnos con un abrigo, una hoguera, etc. Todo lo que sea absorción de energía por el cuerpo o el objeto es un proceso endotérmico. Luego tenemos los procesos exotérmicos. El proceso exotérmico implica liberar energía. Entonces, un ejemplo de una liberación de energía es, por ejemplo, una explosión. Una explosión libera una cierta cantidad de energía negativa hacia el entorno a partir de una sustancia química. ¿Cómo representamos o cómo identificamos estas sustancias? Estos tipos de procesos. Estos procesos los identificamos según el signo matemático que tengan. Los procesos endotérmicos tienen signos positivos, mientras que los procesos exotérmicos tienen signos negativos. Entonces, una energía positiva quiere decir que el sistema está absorbiendo energía, mientras que una energía negativa quiere decir que el proceso está liberando la energía. Entonces, esto es un concepto importante que hay que tener claro ahora que vamos a hablar, o ya que estamos hablando de energías. Hablábamos primero de una energía de ionización. Les mencioné que la energía de ionización tiene solamente valores positivos. Eso se debe a que para ionizar cualquier elemento yo necesito añadirle energía. Entonces, todos son procesos endotérmicos. Arrancar electrones son, en todos los casos, procesos endotérmicos. Aquí en la afinidad electrónica vamos a tener cuidado porque también vamos a tener energías negativas, es decir, procesos que son exotérmicos. Y en términos termodinámicos, recuerden, ya de hecho yo no me canso de decirles esto, recuerden que la naturaleza es muy vagabunda. Entonces, cualquier proceso que requiera energía no va a ser muy favorable. Eso lo que nos dice es que los procesos endotérmicos, ellos donde yo necesito añadirle energía al objeto, no son favorables en la naturaleza. Los procesos que son favorables en la naturaleza son los procesos que tienen signo negativo, los exotérmicos. Esos son procesos que ocurren por sí solos. Liberar energía es un proceso favorable. Entonces, vamos a tener eso presente cuando hablemos de estos conceptos de afinidad electrónica. La afinidad, entonces, es el proceso contrario a la energía de ionización. Ahora yo estoy metiendo un electrón dentro de la nube electrónica de la especie. Ahí tenemos una reacción química que es ganar un electrón por parte del átomo flúor. Si flúor gana un electrón, se convierte en el anión fluoruro. Y ese valor, afinidad electrónica, que generalmente lo escribimos como AE, tiene un valor de menos 328 kilojulios. Entonces, menos 328 kilojulios es un proceso exotérmico. Y lo que me está indicando es que eso es un proceso favorable. Y es favorable, quiere decir entonces que ese átomo tiene tendencia a ganar electrones. Y le gusta aceptar electrones. Por eso tiene una alta afinidad electrónica. Pero el cuidado que tenemos que tener es el siguiente, chicos. Una alta afinidad electrónica está relacionado con valores de afinidad electrónica negativos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque generalmente nosotros vemos algo negativo y pensamos que es menos, ¿verdad? Pero realmente el cuidado aquí es valores negativos de afinidad electrónica quiere decir que la especie es muy afín a los electrones. Entonces es una tendencia contraria. Vamos entonces grabándonos.
El signo negativo Cosa de cálculo, quiere decir que gana muchos no sé, me da electrones. cosa. Me da, no sé. No sé cómo explicar cosa, mae. Entonces, sí, man. No, es igual. Ok, chicos. Entonces, siempre consideren eso. Un signo negativo quiere decir que tenemos una alta afinidad hacia los electrones. En el caso del flúor podemos entender por qué tiene una alta afinidad hacia los electrones. Recuerden que el flúor es un elemento que tiene configuración P5. Entonces, al tener configuración P5, si él gana un electrón, obtiene configuración estable. Entonces, las especies que tienen valores de afinidad electrónica negativos es porque al ganar electrones obtienen configuraciones electrónicas muy estables. Y por ahí tenemos otra especie, ahora como el neón. En el caso del neón, más bien vamos a ver afinidades electrónicas positivas. Son procesos endotérmicos. Un proceso endotérmico es desfavorable en términos termodinámicos y nos señala que hay una menor tendencia a aceptar electrones. Entonces, de nuevo, el cassette lo ponemos al revés. Entre más positivo sea el valor, menor afinidad hacia los electrones tiene la especie. También se entiende en el caso del neón. Neón es una especie con configuración electrónica estable. Entonces, esperaríamos que no sea afín a los electrones porque él realmente no gana nada aceptando electrones adicionales dentro de su número. Más bien pierde estabilidad. Entonces, chicos, muy importante que tengamos bien claro ese valor del signo negativo y positivo. El detalle con la afinidad electrónica es que tal vez esta sea la propiedad periódica más difícil de manejar, chicos, en términos de la tabla periódica, porque realmente no tenemos una tendencia muy clara de lo que ocurre en la tabla periódica. Con las demás propiedades, pues podemos decir si aumentan en este sentido, aumentan en este sentido, pero la afinidad electrónica varía mucho dependiendo del grupo. Podemos verlo aquí en esta gráfica. Vean que dentro de un mismo periodo, por ejemplo, este periodo que va desde el sodio hasta el cloro, tenemos varios picos, varios altos y varios bajos. Igual en el caso del potasio y el bromo, varios altos, varios bajos. Entonces aquí es más difícil seguir una tendencia. Podríamos decir que hay una tendencia general de aumento, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, por lo menos a lo largo de un periodo, vean que los valores de afinidad electrónica aumentan, por así decirlo, hacia arriba. Ahora, ojo que este gráfico es un gráfico, esto es ilustrativo, chicos. No se guíen mucho por este gráfico porque esta afinidad electrónica está en términos de voltaje, de mediciones eléctricas, perdón. Entonces, esto nada más nos sirve para ver la tendencia, pero esto no son kilojulios, ¿verdad? No podemos utilizar este gráfico para sacar valores de afinidad electrónica como los que vamos a estar usando. Nada más es una tendencia general. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que no vamos a trabajar con un gráfico como el que vimos anteriormente, que tenemos la tabla periódica y nos dice cuál es la tendencia. No, para la afinidad electrónica no vamos a tener un gráfico como ese. La afinidad electrónica la vamos a trabajar principalmente a partir de las configuraciones electrónicas de las especies. Configuraciones electrónicas que puedan ganar estabilidad. Al ganar electrones son muy afines en términos de afinidad electrónica. Pero no vamos a observar o no vamos a trabajar con la tabla periódica en tendencias marcadas. Me parece que el libro, vamos a ver, libro, en el libro no incluye gráfico de tendencia para esa propiedad. Entonces, ya saben, chicos, ahí no nos podemos jugar el chance con la tendencia de la tabla. Tenemos que tener cuidado con lo que hagamos. En términos generales, la tendencia a la afinidad electrónica es la misma que la energía de ionización, hacia arriba y hacia la derecha, en teoría. Pero recuerden que hay cambios que pueden ocurrir por medio. Entonces, chicos, vamos a dejarlo hoy por acá. Y retomamos el jueves con algunos ejercicios de afinidad electrónica. Entonces, chicos, ¿dudas que tengan con esta parte? ¿Dudas, consultas, cosas que quieran preguntar?
cosas del quiz también, de instrucciones, ¿verdad? ¿Cuánto es el examen? ¿Perdón? El examen ya parcial, ¿verdad? ¿Cuándo es el examen parcial? El examen parcial ¿El examen es parcial cuándo es? de este jueves en 8 días. Entonces, Ok, gracias. hasta este jueves vemos materia y eso es lo que entra para el examen. Profe, ¿el quiz es más práctico o tiene algo de... Viene un poco de todo, Mariana. Las preguntas de marca con X son principalmente teóricas y el asocio también. El desarrollo es la parte práctica. Ah, ok, gracias. Entonces, chicos, les recuerdo, por favor, bueno, vamos a dejar la clase por acá.